Hola, valiosos seguidores de mi canal, bienvenidos a mi canal. No olviden suscribirse y darle like a nuestro video. Escándalo total. Mert Ramazan Demir fue captado de madrugada frente a la casa de Afra Sarraoğlu gritando que esto aún no ha terminado. Queridos amigos, prepárense porque lo que les voy a contar hoy parece sacado directamente de una escena de sus series favoritas, pero esta vez, el drama es real y las cámaras estuvieron allí para captarlo todo. La noche de Estambul fue testigo de uno de los momentos más tensos y románticos de los últimos tiempos. Todo sucedió cuando la ciudad dormía, en ese silencio profundo de la madrugada, exactamente a las 4:30 de la mañana. Mientras todos descansaban, el corazón de un hombre no encontraba paz. Estamos hablando de nuestro querido Mert Ramazan Demir, quien protagonizó un evento que ha dejado a todos con la boca abierta. Según las imágenes exclusivas y los testigos que presenciaron el momento, el famoso actor llegó en su coche negro y se detuvo bruscamente justo enfrente de la residencia de su expareja y coprotagonista, la bella Afra Sarraoğlu. No fue una visita discreta, amigos. Mert no intentó esconderse. Bajó del vehículo visiblemente alterado, con una expresión que mezclaba tristeza y determinación. Llevaba una chaqueta oscura y, aunque intentaba mantener la calma, su lenguaje corporal gritaba desesperación. Se paró frente a la puerta principal, miró hacia la ventana del segundo piso donde supuestamente duerme Afra y, sin importarle que los vecinos pudieran escuchar, comenzó a llamar su atención. Los paparazzis, que siempre están al acecho en las sombras, lograron captar el momento exacto en que Mert, con voz quebrada pero firme, dijo una frase que ya está recorriendo todas las redes sociales. Él miró hacia la ventana cerrada y exclamó, Afra, por favor, solo necesito 5 minutos. ¿Sabes que esto no puede acabar así? Imaginen la escena, queridos seguidores. El galán que vemos fuerte en la pantalla, totalmente vulnerable en la vida real, luchando por lo que parece ser el amor de su vida. Pero la historia se pone más interesante. Según fuentes cercanas que pudieron escuchar un poco más, Mert no estaba solo gritando al aire, parecía que estaba respondiendo a una llamada telefónica o a un mensaje que acababa de recibir. Se le escuchó decir, no me importa lo que digan los demás, tú y yo sabemos la verdad. Baja o no me moveré de aquí. Esas palabras demuestran que, a pesar de los rumores de separación que hemos escuchado en las últimas semanas, el sentimiento sigue vivo y ardiendo con fuerza. La tensión en el aire se podía cortar con un cuchillo. Mientras Mert esperaba una respuesta, las luces de la casa de Afra permanecían apagadas, pero se vio un movimiento sutil en las cortinas. ¿Estaba ella mirándolo? ¿Estaba llorando al otro lado del cristal? Es muy probable que Afra estuviera debatiendo entre su orgullo y su corazón. Recordemos que su relación ha sido una montaña rusa de emociones, llena de pasión pero también de conflictos externos. Un vecino que paseaba a su perro a esa hora imprudente comentó a los reporteros algo muy revelador. Dijo, el chico se veía destrozado, caminaba de un lado a otro frente al portal como un león enjaulado. Se notaba que no era un capricho, era amor puro y dolor. Este testimonio nos confirma que Mert no estaba allí por un simple enojo, sino porque sentía que estaba perdiendo algo vital. Pasaron unos 15 minutos que parecieron eternos. El frío de la madrugada no detenía al actor, quien seguía marcando insistentemente al teléfono de Afra. De repente, la puerta no se abrió, pero sucedió algo inesperado. Un guardia de seguridad del complejo se acercó a Mert. Todos pensamos que lo echaría, que habría una pelea, pero no fue así. El guardia le entregó un pequeño papel, una nota. Mert la leyó rápidamente bajo la luz de un farol de la calle. Su rostro cambió. No sabemos qué decía esa nota, amigos, pero la rabia de Mert se transformó en una especie de resignación esperanzada. Antes de volver a subir a su coche, Mert se dio cuenta de la presencia de las cámaras. Lejos de huir o cubrirse la cara como hacen otros famosos, él miró directamente a los objetivos. Con los ojos brillantes,
Tal vez por las lágrimas contenidas o por la furia del momento, lanzó una advertencia que sonó más a promesa que a amenaza. Dijo alto y claro para que todos lo escucharan: escriban lo que quieran, inventen lo que quieran. Pero sepan una cosa, este asunto no se ha cerrado. Yo no me rindo fácilmente. Vaya declaración. Es la prueba definitiva de que Mert Ramazan Demir no considera que su historia con Afra Saraoglu sea un capítulo cerrado. Él está dispuesto a luchar, a pararse en la calle de madrugada y a enfrentar al mundo entero por ella. Ahora, analicemos un poco la situación. ¿Por qué Afra no salió? Algunos dicen que está muy herida por una supuesta traición, otros dicen que simplemente está cansada de la presión mediática y quería protegerlo a él de un escándalo mayor, aunque el escándalo ya estaba servido. Una amiga cercana a la actriz, que prefirió mantenerse en el anonimato, supuestamente filtró que Afra todavía lo ama con locura, pero tiene miedo. Dijo: Afra escuchó cada palabra de Mert desde su habitación. Quería bajar, quería abrazarlo, pero sabe que si vuelven ahora sin resolver sus problemas, se harán más daño. Esto nos rompe el corazón, porque vemos a dos personas que se aman pero que no encuentran el momento o la forma de estar bien juntos. Cuando Mert finalmente arrancó su coche y se alejó a toda velocidad, dejó tras de sí un silencio pesado y muchas preguntas sin respuesta. ¿Qué decía la nota que le entregó el guardia? ¿Era una carta de despedida definitiva de Afra o una promesa de hablar más tarde, lejos de las cámaras? Lo que es seguro es que esta noche ha marcado un antes y un después. Ya no son solo rumores de pasillo o especulaciones de los fans. Hemos visto la acción, hemos escuchado la voz de Mert luchando por su amor. No me iré hasta que hables conmigo, esa frase resonará por mucho tiempo en la mente de Afra. Este incidente nos demuestra que los actores son humanos, que sufren, lloran y cometen locuras por amor igual que cualquiera de nosotros. No hay guión aquí, no hay director gritando corte. Esto es la vida real y parece que Mert ha decidido tomar el papel principal en la reconquista de Afra. La prensa turca está ardiendo con esta noticia y todos estamos esperando el siguiente paso. ¿Afra romperá su silencio? ¿Veremos una reconciliación pública pronto o este intento desesperado de Mert habrá alejado a Afra para siempre? Lo único que sabemos con certeza es lo que el propio Mert dijo: este asunto no ha terminado. Y si él lo dice con esa convicción, debemos creerle. El amor verdadero es terco, y Mert parece ser el hombre más terco del mundo cuando se trata de la mujer que ama. Estaremos vigilando cada movimiento, cada mensaje y cada gesto de estos dos, porque esta historia de amor está lejos de su final. Queridos amigos, hemos llegado al final de este video cargado de emociones fuertes. Ahora me gustaría saber qué piensan ustedes, porque su opinión es lo más importante para mí. ¿Creen que Afra Saraoglu hizo bien en no salir de su casa y dejar a Mert esperando afuera, o debió haber bajado a hablar con él? ¿Piensan que Mert está siendo romántico luchando por su amor o creen que debería darle espacio a Afra? ¿Qué creen que decía la misteriosa nota que le entregó el guardia? Por favor, escriban todas sus teorías y opiniones en los comentarios, los estaré leyendo y respondiendo. No olviden suscribirse al canal, activar la campanita para no perderse ninguna actualización de este drama y darle un gran like si les gustó el video. Nos vemos en el próximo video con más noticias impactantes. Hasta la próxima.